epistemológicos. Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la epistemología y el paradigma. Nuestros nombres son Treviño Michel, Auguera Torres, Arlet Gómez, Rosa de las Piedras Raimundo Hernández y Ricardo Cruz. y iniciamos. 1, 2, 3. Primero que nada tenemos que dejar en claro que la epistemología es el método que se encarga de estudiar los paradigmas actuales un poquito más en el ámbito científico. También es una rama de la filosofía. Con esto también podemos abordar el conocimiento como una manera cierta de lo que es abordar el paradigma, para una forma de verlo en el ámbito científico y una forma de verlo de una manera ciertamente objetiva. Más que nada, el problema principal que trata la epistemología es encontrar un método que permita ver la realidad y describirla, más que nada. La epistemología abarca o incluye todas las ciencias o ramos que se puedan encontrar en ellas, incluso las de comunidades alejadas que a lo mejor creemos que no tienen ciencia, pero sí la epistemología igual las toma en cuenta. La epistemología también nos ayuda a saber qué tan verdadero, por así decirse, es las dudas del conocimiento que nos hacemos. Es más que nada estas preguntas de cómo y por qué, o sea, cómo sucede, por qué sucede, cuándo sucede, todas las preguntas. Sí, de forma general, pues sí, la epistemología aborda un poco lo que es su estudio, aborda cuestionamiento a ellas y pues por supuesto el cómo actúan estas ciencias. Cuando hablamos de epistemología, puede ser en una forma casual, podemos estar hablando de cierto tema y te cuestionas, ¿pero qué es tal cosa? Es simplemente el querer saber el qué, el por qué de ese tal conocimiento. Siempre y cuando sea un paradigma. Siempre y cuando sea un paradigma. Y ahora hablando de más o menos de qué es el paradigma, es y fue, porque sigue ocurriendo en la actualidad. Más que nada se trataba de un movimiento tanto social, político, económico, básicamente afectaba en todas las áreas de la sociedad. Las cambiaba radicalmente su idea o el cómo vivían simplemente. Un ejemplo podría ser lo de la pandemia. También otro podría ser el cambio de la vida, introducirla en la tecnología, como que todo nuestro ambiente, tanto laboral como simplemente social, cambió porque ya no nos comunicábamos de una forma presencial, sino era más que nada ya utilizando medios como el teléfono, una cámara, o sea, eso como tal vendría siendo en concreto lo que es un paradigma, ¿no? De igual manera también hay paradigmas cristianos, ¿no? Que es más que nada estos como situaciones que la iglesia imponía, no eran por métodos, no eran por razón, simplemente por la existencia de Dios como ser único y divino, ¿no? Más que nada se instalan como una institución en la que ellos ponen las reglas de la sociedad, de qué va a pasar, de cómo va ocurriendo, ¿no? De esas preguntas que nos hacíamos. Es más que nada eso, entender la realidad por medio de Dios, sin otra explicación. Sí, también con esto podríamos tratar lo que es el teocéntrico, algo en una época antigua en la que se veía a Dios como el centro de todo, el creador de todo, de la vida humana, el que rige sobre todo el universo y siendo el centro del mismo, viéndolo como una forma divina de considerar las cosas, la existencia de cada una y por supuesto el proceso y de lo que se encarga cada una de las cosas fue completamente regido y se podría decir que hasta cierto punto generado por Dios como un ser supremo.
Bueno, creo que el conocimiento científico, como acabo de decir mi compañera, la tecnología, cómo ha cambiado el mundo, estas influencias externas que ahora tenemos ha quitado como institución a la Iglesia el poder que tenía o que aún conservaba. Hubo muchos cambios en la vida, con, o sea, hubo cambios sociales, religiosos, científicos, en el que en la vida se puede englobar la vida cotidiana y más que nada lo que lo representa como un paradigma. Sí, o sea, para dejar bien en claro, un paradigma no solo afectaba socialmente o religiosamente, sino que afectaba en todos los ámbitos de la vida diaria, ¿no? Sí, al final de cuentas, eso apoyando un poco a lo que es el paradigma, al final siempre a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, se siguen viendo como se mencionó paradigmas, los cuales tienen específicamente un cambio significativo en todo, ciencias sociales, ciencias naturales, todo lo que tiene que ver con la sociedad actual, la comunidad e incluso todos los sistemas que abundan en este mundo, tiene un cambio significativo en cada uno de ellos. Cambian absolutamente cómo se hacen las cosas, cómo se elaboran y por supuesto el cómo se ven a través de la humanidad cada una de las particulares cosas. Creo que el paradigma de cierta manera nos afecta y a veces creo que no nos damos cuenta, ¿no? Es más que nada un paradigma, pues como ya en la comunidad mencionaba varias veces, estos cambios de la vida diaria. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, de repente, bueno, mi experiencia personal fue de que yo estaba en la escuela, estaba en secundaria, y de repente solo me dijeron, ya no vengan 2 semanas y vemos qué va a pasar después. O sea, fueron cambios muy abruptos en el cual pues la gente como que tienen que a fuerzas cambiar su estilo, tanto su estilo de vida como su perspectiva de lo que es también, ¿no? Como su perspectiva de la realidad. Ajá, su perspectiva de la realidad. Entonces, o sea, sí, mucha gente no sabía qué estaba pasando, no sabía que el COVID era una enfermedad muy fuerte que podía llevarse a muchas cosas. Se llevó muchas personas, entonces cambió en ese aspecto de que no teníamos, bueno, empezamos a ver lo frágil que era la vida humana, ¿no? Porque era como, wow, una simple enfermedad. Muchos adolescentes la llamaban solo gripa, podía llevarse a una persona muy querida, ¿no? Entonces, como que este paradigma afectó a todo el mundo en todos los países. Sí, por supuesto, incluso cuando inició la pandemia, por supuesto que incluso hubo escepticismo, los que incluso llegaron a creer falsamente que no existía la enfermedad o que era incluso propaganda, como para tratar de desviar un poco el cambio que esto ya estaba llevando en su propia realidad. Porque incluso en la actualidad el paradigma es un tema tan complejo que hay veces que podemos estar viviendo un paradigma, un cambio en la realidad, y no lo queremos aceptar o no nos damos cuenta incluso que eso está sucediendo. Hasta cierto punto, como se ha visto que incluso hay veces que creo que estamos en un paradigma debido al cambio que sentimos en nuestra sociedad, e incluso esto no es considerado un paradigma como tal, es un tema bastante complejo, pero que incluso se ve en la actualidad. Sí, justo tiene que como que llenar ciertos criterios para realmente saber o determinar qué es el paradigma, ¿sabes? Sí. Siento que un paradigma que ahorita vivimos, nos damos cuenta, es el quitar del centro, o como hemos hablado ahorita, a la religión. Ahora sí, algunos somos creyentes, pero también tomamos en cuenta la ciencia, tomamos en cuenta los avances y damos por hecho una voz. Como antes sí se tenía mucho ese mismo de que la Tierra era redonda, muchos sabían que era redonda, pero muchos creían en un ser divino que la sostenía. Ahora sabemos que es redonda, pero incluso seguimos creyendo que es un ser divino. Sí, por supuesto, uno de los paradigmas también muy conocidos es cuando se creía que el Sol, que la Tierra era el centro de todo. Ya luego cambió totalmente y abruptamente a que el Sol era el centro del sistema solar y los planetas orbitaban a su alrededor.
pero antes, a través de las creencias tanto filosóficas como astronómicas, se llegó a creer que la Tierra, como era el principal, se podría decir, contenedor de vida, se creía que era el principal centro de lo que era en ese entonces el espacio. Creo que constantemente estamos cambiando muchas de esas formas de ver se volvió mundo. Bueno, hasta aquí llega este episodio del día de hoy. De manera general observamos cómo el paradigma ha existido desde hace muchos años y sigue existiendo en la actualidad. Lo veamos o lo percibamos, incluso no lo hagamos, sigue existiendo. Es un tema bastante complejo abordado a través de la epistemología, el estudio del conocimiento. Y pues hasta aquí hemos llegado. Síganos sintonizando para los siguientes capítulos y muchas gracias. Para la segunda temporada, prepárense, Sí, prepárense segunda temporada, prepárense Se para estrena en noviembre. Última temporada.